un riquísimo pasado. Sin más preámbulos ya, vamos a entregar el micrófono al doctor Odiro Bejarano. Muy buenas noches y muchas gracias al señor Freddy Cueto y mis agradecimientos por la invitación a las autoridades de nuestro Consejo Distrital de Chosica, doctor Dante, el doctor Huila, ¿no? Y demás autoridades y público en general. En primer lugar quiero manifestar mi satisfacción por haber sido invitado y de alguna manera colaborar con estas tertulias de los viernes culturales, ¿no? Entonces creo que como un vecino más me considero vecino de Chosica porque ya radico más de 35 años en Chosica. Creo que ya me da derecho a ser chosicano, ¿no? Entonces hice algunos trabajos en Chosica, pero más allá acentuado por la profesión Chosica prehispánica. Y también, por otro lado, quiero decir que ese tema lo he tomado porque es la parte menos conocida de Chosica. Hay muchos chosicanos que no conocen cuál es la historia de Chosica, ¿no? Y si lo conocen, es un conocimiento tangencial, desvirtuado y muy superficial. Y el aporte de los pobladores de Chosica a la creación cultural de la cultura andina es inmenso, es invalorable, pero ¿cuántos conocemos de eso? Los orígenes de la civilización andina y la formación del Estado prístino en el antiguo Perú. Formación del Estado prístino en el antiguo Perú. Ya se refiere a la época prehispánica. Entonces, esto es el primer libro que contiene eso. ¿Qué es la formación del Estado prístino? Yo vengo difundiendo esto hace 30 años en la universidad en la especialidad de Historia. Pero pues, ¿qué es mi discurso frente a tremenda propaganda del oficialismo? Que dice que Estado encuentran en los mochicas, Estado encuentran en los huares, Estado encuentran en los incas, todo es Estado, todo es Estado. Y yo siempre decía, no es así. Cuando los españoles llegan al Perú, o sea, al Tahuantinsuyo, en el Tahuantinsuyo no había Estado clásico. Lo que encontraron los españoles era un Estado prístino. Y nadie me creía. Y ahora veo que la ciencia sigue avanzando. Y esta publicación es extraordinaria. Extraordinaria. Y entonces esto es un golazo, podríamos decir así, en ciencias sociales. La historia de Chosica es una pequeña partecita de la historia andina. Y si no conocemos la historia andina, ¿cómo vamos a describir las características de la cultura de Chosica? Bien difícil, por esa razón. Entonces, muchas cosas que se ha hecho en el mundo andino están plasmados en Chosica. Es decir, Chosica es el repositorio de los avances culturales del mundo andino, y ahí radica la validez de Chosica. Pero si no conocemos de qué se trata, ¿cómo es que vamos a valorar a Chosica? Ese es el problema. Entonces, voy a partir de lo amplio a lo particular. Bien, se nos ha dicho, por ejemplo, en Historia del Perú, prehispánico está hecho básicamente por arqueólogos. La arqueología es una disciplina científica, pero más ubicado a la restauración de monumentos arqueológicos. Este es el campo de la arqueología. No es el mundo subjetivo, sino es el mundo material. Entonces el arqueólogo trabaja más ahí. Pero el mundo subjetivo lo trabajan los antropólogos, lo trabajamos eso. Y pues no se puede hacer investigaciones allí, porque es propiedad del ejército. Bueno, y cosas por el estilo, ¿no? Y en otros lugares también dejé
lo ha cercado y destruye. Por ejemplo, lo que está pasando acá en Cayahuanca. La zona arqueológica, la zona sagrada pre-inca de los Guayas, lo ha puesto esas torres de alta tensión donde hay cantidad de torres, no sé cómo le llaman eso, y para eso han limpiado con tractor. Toda la zona arqueológica lo destruyeron ahí. Todos. Hemos denunciado con el Consejo de Cayahuanca, no, nadie escuchó, lamentablemente. Y así está. Frente al Aeropuerto Nacional Jorge Chávez, en el Pacífico, hay un templo en forma de U, de la época Chavín, antes a Chavín. Puso el sistema de energía minas y lo puso torres de alta tensión, con explosivos. Nadie puede ingresar. El templo circular hundido lo han convertido en un basurero y lo han destruido todo. Y ese templo era fundamental, porque gracias a ese templo Matos Marx demostró que la teoría de Julio Centello estaba errada, porque Julio Centello dijo: hay un núcleo cultural y a partir de ese núcleo cultural la cultura se difunde al resto, a la periferia. Eso dijo Julio Centello, pero esa teoría de Julio Centello no es de él, eso es de su profesor de Julio Centello, un norteamericano, que dijo el difusionismo cultural para justificar la política norteamericana, creó esa teoría, y eso lo aplicó Julio Centello acá. Y esa teoría se deshizo con el descubrimiento del paraíso, perdón, desde el Pacífico. Se acabó y Matos Marx encontró pinturas, motivos anteriores a Chavín de Huáncar, Entonces no es que la cultura viene de Chavín acá al paraíso, sino del paraíso más bien ha ido para Chavín. ¿Saben sembrar el agua? Acá en Huarochirí se siembra el agua. Hay comunidades campesinas que saben sembrar el agua. Y eso es lo que han hecho en Yanacoto. Yo he encontrado las evidencias de eso. Están. Se hacen unos muros, se acaba una zanja, se ponen unos muros con arcilla especial que se llama la greda, y la greda, hay una mina detrás del cerro, hay una mina de greda. De ahí sacaron la greda. Mejor que el cemento. Lo pusieron y la filtración de agua no pasa. En épocas de lluvia son como contención, muros de contención, el agua se deposita ahí. Y ahí queda el agua. Y esas evidencias están ahí. Y eso era para beber. Bebían el agua. No es que desde el río Lima llevaban. Habrían llevado una que otra vez, pero no van a cargar todos los días pues, a la punta del cerro, ¿no? Tenían agua ahí. Después dijeron otros, es que han construido vasos comunicantes, pero detrás del cerro es una bajada y otra elevación. Entonces, ¿por dónde pudo haber pasado el vaso comunicante? Hemos excavado, trabajado, no hemos encontrado, no hay nada. No hay. Hemos encontrado un canal en la parte alta, porque por ahí está pasando el camino Inca, la nievería pasa el camino Inca. No es Japapeñán, es un ramal. Entonces, ahí hay una huella de canal, pero eso no llega a Yanacoto. Entonces, ¿cuál es la explicación? La explicación es que ellos sembraban el agua. Esta es la explicación. ¿Y por qué estaban en la punta del cerro? Es que estaban ahí, no porque eran guerreros, porque dicen la atalaya se ponen para defenderse de los enemigos. No. Esta es una visión eurocentrista de ver la historia. Cuando hubo un cambio climático en Europa, los pobladores de Europa Central invadieron a zonas donde había producción de productos agropecuarios. Y esto eran los Balcanes, Grecia. Entonces los europeos salieron y de noche a la mañana llegaron así sorpresivamente matando gente. Pobres griegos, escaparon, sálvese quien pueda. Y se fueron pues a la isla de Creta, se fueron a Fenicia,
¿no? A toda esa parte. Y los europeos tomaron todo la península balcánica, donde está Grecia, ahí tomaron. Vivieron ahí mucho tiempo. Pero surgió después de muchos años, en Fenicia surgió un hombre llamado Tales, los nombres Tales, y vivía en un pueblito llamado Mileto. Ese es Tales de Mileto. Entonces, él es el primer sistematizador de la filosofía occidental, de la filosofía griega. Entonces, Tales de Mileto dijo: nosotros debemos tener una identidad. ¿Por qué estamos aquí en tierras extrañas si somos originarios de Grecia? Y los europeos nos han invadido, nos han expulsado. Hay que reorganizarnos a reconquistar Grecia. Y Tales de Mileto los han reorganizado a toda la gente con la filosofía. Los han reorganizado y sorpresivamente cayeron sobre los invasores, los expulsaron, los mataron y todo, los botaron de ahí. Entonces Tales de Mileto dijo: para protegernos, porque esta gente va a volver, entonces para protegernos vamos a hacer, en la punta de las colinas vamos a hacer la ciudad y vamos a amurallarlo, esa ciudad. Eso se llamaron las famosas polis, las polis griegas, para defenderse de la invasión de los europeos. Esa estructura, ese paradigma lo han cogido los arqueólogos y dicen: en el Ande también pasó eso. No, pues no podemos aplicar mecánicamente. Entonces, ¿cómo se explica las poblaciones en la punta de los cerros acá? Es que acá había pues lluvias torrenciales antes, era diferente. En las crónicas encontramos Cerro San Cristóbal estaba lleno de algarrobo, de guarangos, cactáceas, habían venados allí, era selva. En las crónicas está narrado eso. ¿Y hoy día qué hay? No hay nada. Cerro pelado. Es que el sistema ha cambiado. Todos estos cerros que nos circundan a nosotros acá, todo es el cauce de lluvias, lo que llamamos comúnmente los famosos huaicos. Huaicos, el caos, eso está mal dicho, también hemos corregido eso. Son las famosas lluvias. Pero ahora ya no hay evidencias de esas famosas caídas, ¿no? De las lluvias, hay evidencias, pero antes era mucho más. Entonces, ¿qué pasó? El sistema ha cambiado. Como había muchas lluvias en aquella época, la única forma para no sufrir los desastres naturales, ellos subían a la parte alta y vivían en la parte alta. Y por eso los caminos iban por la cresta de los cerros. Y no había pues desastres, no sufrían ellos. Aparte de eso, había lo que se llama el chucho, el paludismo que lo llamamos, la fiebre amarilla. Y eso estaba en las quebradas. Los zancudos de día no atacan, trabajaban en la quebrada. Y al atardecer los hombres iban a la parte alta. Y los zancudos no suben a la colina. Entonces no los atacaban. Era una estrategia de vida. Eso recién estamos encontrando esas cosas. Entonces es otra visión de la historia. Y Chosica es parte de eso. Chosica tiene evidencias de cazadores primitivos. Las hordas que llegaron por la serranía llegaron a estas partes y ocuparon muchos lugares. Tenemos todavía algunas chulpas en la parte alta de San Bartolomé. Hay chulpas allí. Son pre-incas. Entonces, ellos tienen otro nivel cultural. Esta zona estaba poblada porque era zona de tarucas, de venados, zona ganadera. Es que la topografía de Huarochirí se presta para estos animalitos. Esto era su hábitat, pues había la cacería allí. Pero, ¿qué sucedió? Ellos no desarrollaron una cultura acá. Vivían como errantes, nómades. Cuando ya al sur, ya se estaba desarrollando una alta cultura. Yo no hablo de civilización porque civilización es otro esquema
mucho más científico. Y cuando dice acá, por ejemplo, Luchade, como les digo, acá dice, la ciudad sagrada de Caral, Sucre, los orígenes de la civilización andina. No, nosotros no llegamos a la civilización. Nosotros llegamos hasta la barbarie intermedia. Para pasar de la barbarie intermedia a la barbarie superior se necesita un hito. ¿Cuál es? El conocimiento del hierro. Y los incas no conocieron pues hierro. Entonces estamos en la barbarie intermedia. Entonces no se puede hablar de civilización, porque cuando hablamos de civilización ya estamos hablando del esclavismo. Y acá no hubo esclavismo. Eso también quieren forzarlo y decir, los incas eran esclavistas, acá hay una forma de esclavismo patriarcal. No, mentira, todos son elucubraciones. Quieren encasillar la realidad andina a moldes eurocentristas. No se trata de eso. Acá con mucha claridad digo que soy indígena. Gracias, profesor. Mire, cuando digo que soy indígena, obviamente he tenido que pensarle mucho. Ahora, si no soy indígena, ¿qué soy? Criollo. Criollo es de padres extranjeros y nacidos en esta tierra, es criollo. Mestizo. Uno de mis padres es extranjero y la otra es nativa. Eso no lo soy, ni el primero ni el segundo no lo soy. Indio no lo soy, porque esto no es la India. Entonces soy indígena. Pero antes de ser indígena, ¿qué podría ser? Mestizo. Mestizo no lo soy. ¿Saben por qué no soy mestizo? Porque mestizo viene de la palabra mesta. Y mesta significa manada de borregos. Y yo no me considero borrego. Y por eso no soy mestizo. Entonces soy indígena. ¿Por qué? Porque en la Real Academia de la Lengua Española, la palabra indígena dice originario del lugar, nativo del lugar. Entonces yo nací en estas tierras. Yo soy originario, soy bien peruano y por eso soy indígena. Con respecto a la segunda pregunta, no son los Andes ni sierra, porque la categoría sierra es importado de la parte alta de Madrid. Allá había sierra, donde importaron la categoría por el parecido, dijeron sierra. Entonces no es. Andes tampoco, porque la palabra Andes no existe, porque los Andes es una derivación de las patapatas, de los andenes. Entonces es una derivación, pero no es lo original. Entonces no es Andes, sí, pero tampoco es sierra. Pero para generalizar la cultura, porque muchos historiadores, arqueólogos y científicos sociales han dicho, la cultura chavín es una, la cultura lambaín es otra, la cultura mochica es otra, la cultura palaca es otra, la cultura nazca es otra, la cultura huari es otra, la cultura tiahuanaca es otra. Son distintas culturas. No es así. Todo es uno solo, como ya lo dije, es uno solo, solo que están en distintos tiempos. Es una sola cultura. Y entonces la cultura andina comprende por consenso de científicos sociales, por consenso. Consenso quiere decir un convenio para uniformizar criterios científicos. Andino vamos a llamarlo desde el litoral del Océano Pacífico hasta la región de la Amazonía peruana. Entonces, toda cultura que se ha desarrollado desde el litoral del peruano, desde el mar peruano, hasta la frontera con el Brasil, es cultura andina. Es el consenso. Entonces, por esa razón hablamos de cultura andina. Entonces, cuando decimos cultura costeña, cultura serrana, cultura amazónica, eso está mal. Es cultura andina. A eso se refiere. Ahora, lo otro, la tercera, sobre el origen del Urunacini o del quechua. Guadalmara Espinosa Soriano tiene ciertas limitaciones. Es un gran amigo mío, es un amigo personal. Amigo personal de Guadalmara Espinosa Soriano, Lorenzo Huertas Vallejos,
Juan José Vega. Muchas veces los cuatro hemos conversado en muchas líderes académicas. Guatemala se le reconoce que es un gran estudioso, un gran hurgador de datos, pero es hurgador de datos. Una cosa es hurgador de datos y otra cosa es interpretador, y eso le falta. Ahora, Ricardo Palma está publicando las obras de Waldemar Espinosa Soriano, todas prácticamente, muy interesante. Pero, por ejemplo, uno de los errores: para Waldemar Espinosa Soriano, los huanchos no existen. El huanchos es un invento, no existe. Sin embargo, tenemos Huancho, una ciudad donde se asentaron los huanchos. Hoy se llama San Mateo de Huancho. Y otro tenemos San Mateo de Otao. Entonces los huanchos se ubicaron pues en San Mateo arriba. Eso era su sede. De ahí empezaron a bajar hacia el occidente, hacia el Valle de Lima. Entonces existe. Hay pruebas, hay lugares toponímicos con los huanchos. Entonces está probado eso. Entonces Waldemar ahí está equivocado, ¿no? Ahora, sobre la cuestión de los chinchas, es cierto, los chinchas se confunden con el Chinchaysuyo, según Waldemar, pero no, pues, todo desde el Cusco hacia el norte era Chinchaysuyo. No es que Chinchaysuyo arranca acá en Chincha para el norte, no, Chinchaysuyo arranca desde el Cusco. El Cusco se divide en 4 partes: el Hanan Cusco, Urin Cusco, Ayauca Cusco y Lurin Cusco, y Choja Cusco, la división cuatripartita del espacio andino. Entonces, la parte noroccidental de esa división cuatripartita del espacio andino se llama Chinchaysuyo. Desde ahí empieza. Entonces, toda esta zona es Chinchay. Entonces, los Chinchay tenían su sede de su propio idioma, y ese idioma nace entre Junín y Cerro de Pasco, y el otro nace en las alturas acá de Cajatambo, Canta, Bolognesi, del sur de Ancash. Ese es otro, es la sede, pero de ahí se difundió. Lo que pasa es que parte de estas culturas también tuvieron los yaudios. No se olvide, profesor Velasco, que en yaudios tenemos como originario que se mantuvo hasta la época republicana, hasta hace pocos años había el famoso cauqui. Y el cauqui es un idioma proto-lunacino, pero eso es posterior. Porque eso ya de la época de los incas. Incluso Guardemar dice que el Runacime acá se presenta gracias a los mitemayas traídos por Pachacote y Tupac-Incayupan, y no es así. Eso es una equivocación. Por eso lo he leído acá en esta parte de Pedro Villar, donde dice: cuando los incas llegaron acá, ya los pobladores de Lima se defendieron ante la invasión de los incas. Eran poblaciones bien desarrolladas, se defendieron bélicamente, tenían ya una vida desarrollada. Entonces, no es que eran muy primitivos. Entonces, no es producto de los mitemayas. Los mitemayas eran posteriores y casi otra cosa es la independencia. La independencia lo hacen los pueblos, y aquí los pueblos fueron marginados del proceso. Cuando los líderes de la revolución tomaron el poder, ningunearon a los indígenas, pese a que los indígenas murieron en los campos de batalla. Entonces, el indígena no logró ninguna ventaja con ese proceso revolucionario. Entonces, se emanciparon los hijos de los españoles, y los indígenas logramos hacer más colonizados, más dominados, más explotados que el propio español. Es eso. Y segundo, ya me olvidé, no. ¿Por qué no se cambia la currícula? Sobre el cambio de la currícula. Hoy día precisamente estuve en una conferencia, en una ponencia en la Cantuta sobre currículum. Uno decía una cosa y el otro dijo otra cosa, pero ambos tienen la razón.
Uno, por ejemplo, es mecanicista y decía que la currícula se debe hacer de esta manera, los pasos a seguir, o sea, todos los protocolos a seguir para confeccionar un currículo. Pero decía que todo debe hacerse para lograr satisfacer el mercado nacional, es decir, la demanda del trabajo. ¿Y quiénes son los que dan trabajo? La burguesía, los empresarios. Es decir, hay que hacer una educación para beneficiar a nuestros empresarios. Eso es lo que decía Cifuentes. Y otro profesor sale y dice, no, la currícula tiene que hacerse con un principio filosófico. Y el principio filosófico nos hace reflexionar en qué beneficio o para qué beneficio vamos a hacer ese plan curricular. Eso fue la crítica. Pero ni uno ni el otro. Porque ambas cosas hay que cogerlo. Pero para que un currículo sea bueno, primero debemos tener el problema de la dirección nacional. Cuando la dirección nacional, me refiero al Ejecutivo, al Parlamento, al Poder, cuando ellos realmente se ponen la mano al pecho y quieren hacer una sociedad progresista, entonces ahí se confecciona el currículo, pero para lograr ese plan de desarrollo nacional. En nuestro caso, en el Perú, no existe, hace varios años de la República, desde hace varios años de la República, no existe un plan de desarrollo nacional, no hay. Entonces todos los ministerios hablan por su lado, cada uno a la deriva, no se cohesiona en nada. ¿Por qué? Porque no tenemos un plan de desarrollo nacional, por esa razón. Ese es uno de los defectos. Cuando los profesores informan a las superioridades, por ejemplo, el plan de acción, el salón de clase, el plan curricular, no sé qué cosas, a nivel de local, a nivel distrital, provincial, todo eso llega a la UG, se amontona, juicio de los olvidados. No se toma en cuenta para nada. Simplemente cumple con una función política. ¿Cuál es? El ministerio da tareas a los profesores para que trabajen en las 8 horas en el colegio. Llegan a su casa, hay más tareas porque tienen que hacer trabajos burocráticos. No darle un sosiego a los profesores para que no se dediquen al sindicalismo. Eso es. Y eso se ha hecho extensivo también ahora a las universidades. Las universidades dejaron de ser universidades. Ahora las universidades son igual que colegios, se ha escolarizado. Y esto es una directiva que viene desde Inglaterra, la ISO 21001. Es lo que está haciendo. Ahora, tercero, ¿qué otra cosa más quería decir? Sobre el idioma. Sobre el idioma. Sobre el idioma, ¿quiénes impulsan el quechua? El oficialismo. El oficialismo. ¿Pero para qué? Para desarrollar lo que ellos llaman la interculturalidad. Cuando nosotros hablamos de interculturalidad, la palabrita inter significa igualdad. Inter es igualdad, igualdad de condiciones. Igualdad de condiciones culturales. Pero la palabrita igualdad no existe en la naturaleza. Es un constructo. Igualdad es un constructo que nos permite a desarrollar las investigaciones, a profundizar las investigaciones. Para eso sirve ese constructo de igualdad. Pero en la naturaleza no existe la igualdad. Cuando yo digo este vaso es igual a este otro vaso, aparentemente son iguales. Pero no son iguales. Este será más limpio, más sucio, o viceversa, o tiene otro más peso y el otro menos peso. Son desiguales. No son iguales. La igualdad no existe. Entonces, cuando decimos de interculturalidad, ese es un artificio colonizante. Cuando el Estado dice interculturalidad, muy bien. ¿Qué le dice? A través de la interculturalidad, pueblo que me escuchas, yo doy una medida política, unas obras, entonces tú tienes que ser tolerante con lo que yo hago. Tienes que ser tolerante, tienes que saber soportar. Eso dice el Estado al pueblo. Pide tolerancia al pueblo. Pero cuando el pueblo se levanta, ¿el Estado es tolerante con el pueblo? No, mete bala. Entonces, ¿dónde está la interculturalidad?
No existe eso. Entonces hay que tomarlo desde ese punto de vista. Todo pesa, todo funciona en función al peso político. Muchas gracias, profesor. Bien, queremos agradecer muchísimo la presencia de ustedes y vamos a cerrar ya este capítulo más de Encuentro con Nuestra Historia.